Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buscamos siempre mantenerlo actualizado. Con las noticias nacionales e internacionales. No importa el lugar, la hora ni el día. Nuestro equipo siempre está listo. Manténgase informado. Los titulares son presentados por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 3 días por 50 lempiras, todo incluido. Mientras Honduras se acerca al pico de la pandemia por COVID-19, hospitales públicos han comenzado a colapsar debido a la falta de camas, oxígeno y personal que atienda a los enfermos. En San Pedro Sula no hay hisopos para practicar las pruebas PCR. En las últimas horas se registra el deceso de al menos 19 personas sospechosas de COVID-19 en los centros asistenciales de la capital, donde a diario va en aumento el número de muertos. Cardenal Rodríguez vuelve a criticar la discriminación contra los enfermos en la pandemia del COVID-19 y les advierte a quienes realizan esta práctica que no son cristianos. Florida en Estados Unidos supera los 200,000 casos confirmados de COVID-19 y enfrenta 2 semanas críticas en los hospitales. Los titulares fueron presentados por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 7 días por 100 lempiras, todo incluido. Este es Telenoticias Dominical. Desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos en la presente emisión. Mucha noticia nacional e internacional. Desde ya le invitamos que se quede con nosotros. Comenzamos. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Y sin duda alguna, la noticia del día, el incremento en el número de personas con síntomas de COVID-19 que acude diariamente a los hospitales del país tiene colapsado al sistema de salud, ya que en los centros asistenciales como el Hospital del Sur, en Choluteca, y el de Danlí, en el departamento del Paraíso, los enfermos esperan por atención bajo los árboles, en carpas o en colchonetas, en el suelo o en estos centros asistenciales, lo que ha marcado y ha disparado las alarmas, puesto que no hay cama, no hay oxígeno y mucho menos personal que atienda a los enfermos. La red hospitalaria regional ha comenzado a experimentar una creciente demanda de pacientes que requieren hospitalización por contagio del COVID-19, tal como ya ocurre en las 2 principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, mientras autoridades de salud buscan mecanismos para dar una respuesta oportuna. La ministra Flores está allá en el Hospital Gabriel Alvarado de Danlí. Aquí este servidor. Estamos trabajando en básicamente 2 líneas fundamentales. Ampliar presupuesto, descentralizar el presupuesto, contratar más personal, equipos de respuesta, ampliar las salas. Más pacientes, más espacio. Más pacientes, más tratamiento. Más pacientes, más cobertura de parte del sistema de salud, que está presionado en todas sus líneas, en las líneas de atención primaria, en las líneas de triaje y en las líneas de hospitalización. Y estamos aquí de pie, trabajando con todos los equipos multidisciplinarios. Para el caso, la sala COVID-19 del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, ha colapsado por la cantidad de pacientes contagiados por la enfermedad, según reportan los médicos que requieren con urgencia oxígeno, manómetros, glucómetros y otros insumos médicos. Una tristeza para nosotros ver cómo el hospital ha colapsado por la cantidad de pacientes que hay, ¿verdad?, de COVID-19, pacientes que aúna, como mencionaba alguno de los internistas del Hospital Gabriel Alvarado,
No son diagnosticados aún con pruebas porque ha sido muy rápido, ¿verdad? Pero pues sí, la sintomatología sí lo presenta. Profesionales de la salud reconocen que los pacientes están llegando demasiado tarde a los hospitales con la enfermedad avanzada, situación que requiere mayor esfuerzo y atención. La cantidad de pacientes sigue en alza y sobrepasa la capacidad de camas de los hospitales públicos. En este momento se ha empezado a saturar de una manera bastante seria hospitales regionales de Choluteca, de Danlí, de Tocoa, de La Ceiba, entre otros. Esto implica de que la epidemia ha empezado a extenderse por todo el país. En el Seguro Social seguimos saturados de pacientes con COVID-19. Actualmente tenemos un total de 323 pacientes a nivel hospitalario, de los cuales 105 se encuentran en el área de emergencia. Los triajes se encuentran realmente abarrotados de pacientes. La epidemia del COVID-19 se extiende a todo el país a pesar de las recomendaciones que se dan para que los ciudadanos puedan evitar los contagios, mientras la situación en los hospitales se agrava cada día. En la zona norte han sido suspendidas temporalmente las pruebas PCR por falta de hisopos en los triajes de San Pedro Sula, pero siguen las atenciones y entrega del tratamiento maíz a quienes presenten los síntomas de COVID-19. Pues lamentablemente tendremos que posponer la cita de toma de muestra control debido a que no tenemos los hisopos en este momento para poder realizar las pruebas. Es una limitante que tenemos, esto es algo que están atravesando en este momento todos los departamentos por la falta de hisopos. Con el hisopo pues básicamente es que se toma la muestra de hisopado nasal y con esto se almacena para poder trasladar la muestra al laboratorio. Sí hago la invitación a las personas que tengan síntomas, sí se están brindando las atenciones en los centros de triaje, se les está entregando el tratamiento maíz y a veces no es necesario tener a mano un resultado de una prueba PCR. Las autoridades médicas avisan a los pacientes que tienen cita de control por COVID-19 que éstas serán reprogramadas y serán notificados en su nueva fecha de cita a través de una llamada telefónica. Las muertes de personas confirmadas o no por el COVID-19 continúan en los hospitales capitalinos. En las últimas horas se ha registrado el fallecimiento de 19 personas, 8 en el Seguro Social de La Granja, 6 en el Hospital Escuela y 5 más en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax. Las cifras de fallecidos siguen engrosando las estadísticas de los hondureños que no han podido sobrevivir a la enfermedad. En el Seguro Social del barrio La Granja fallecieron 8 personas en una de las salas de pacientes COVID. También fallecieron 5 en el Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax y otros 4 en el Hospital Escuela Universitario. En la actualización de casos COVID para este día estamos reportando 138 pacientes que están en las diferentes salas de atención, 22 de ellos se encuentran en el área de emergencia, 5 que están en la unidad de cuidados intensivos en una condición delicada y lamentablemente reportamos el fallecimiento de 6 pacientes que estaban en las diferentes salas de asistencia. Mientras tanto, en el cementerio Los Ángeles, ubicado a 14 kilómetros hacia la salida del departamento de Olancho, familiares y amigos daban el último adiós a sus seres queridos, que fallecieron hoy por sospechas de COVID en los centros asistenciales de la capital. Flavio Pavón, Telenoticias Dominical. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con doble navegación en tu plan postpago. Bueno, tenemos más información con Ramón Rojas hasta el occidente del país que tiene que ver con el coronavirus. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Eunice López, amigos televidentes de TN5 Dominical. Estamos en la capacidad aquí en el noticiero de poderles confirmar, después de haber hablado con la directora departamental de salud, la doctora Gloria Fajardo, hace algunos minutos, en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula ha muerto el coordinador de policías penitenciarios del Centro Penal de Santa Rosa de Copán. Esto ocurrió, reitero, en San Pedro Sula hace un par de minutos. Desde el pasado miércoles, autoridades de salud intervinieron este centro penal debido a sospechas de COVID. En el primer día de atenciones médicas se encontraron, después de haber hablado con 250 privados de libertad, que al menos 60 presentaban algún síntoma de COVID-19.
Sin embargo, ese mismo día fue internado en el Hospital de Occidente el coordinador de soldados de guardias penitenciarios y remitido a San Pedro Sula porque no había la capacidad de atenderlo debido a la situación que él presentaba en el hospital de esta ciudad. Así que podemos confirmar, Eunice, que ha muerto el coordinador de soldados o de guardias penitenciarios de Santa Rosa de Copán en el hospital Leonardo Martínez de la ciudad de San Pedro Sula. Con esta lamentable información voy a retornar con usted a la capital. Buenas tardes. Gracias, Ramón. Lamentamos las noticias, así como la de muchos hondureños. Y a propósito, a medida que pasan los días, el número de contagios y muertes a causa del COVID-19 se incrementa. Honduras reporta ya 629 personas fallecidas y 22.921 casos confirmados de la enfermedad. Para la segunda quincena de julio se espera que el país llegue al pico de la enfermedad y que el número de casos de COVID-19 se dispare, al igual que las muertes. Según las últimas estadísticas, Francisco Morazán en la semana número 17 de la pandemia ha superado en casos de COVID al departamento de Cortés. Y es que son 2 zonas de la región donde se presenta mayor incidencia de casos. La región metropolitana tiene dividida la capital en 7 redes. Y 2 de las redes más importantes, que son las más grandes, son las que están actualmente complicadas, como es la red de Santa Fe y la red de Las Cruzitas. Al decir de la red de Las Cruzitas me refiero a todas las colonias que están alrededor del Zonal Belén, todas las 40 colonias que están alrededor del centro de salud, Las Cruzitas, El Manchén y la Divagna. En esa zona y parte también de la Centroamérica Oeste, parte de la Cerro Grande, que corresponde a la red de Santa Fe, es donde hemos observado que el 50% de la incidencia de casos de COVID está en esa zona. Médicos son del criterio que para frenar el contagio es urgente contratar más personal y realizar más tamizajes de casa en casa en las principales ciudades del país. Urge contratar más personal para los hospitales, para las áreas de triaje y sobre todo para las brigadas médicas. Es necesario que, aparte de los centros triajes que se están haciendo, que van a ayudar a la población, no sirve de nada las cuarentenas si usted no va a buscar el virus a su casa, a la comunidad. Entonces se necesitan, yo he calculado, sinceramente, se van a asustar los del gobierno, 3.000 personas para Tegucigalpa y 3.000 personas para el Valle de Sula. Y ustedes me dirán por qué para Tegucigalpa tanto, porque Tegucigalpa tiene 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces tiene tantas colonias populosas que 3, 4 personas en una brigada no van a hacer nada. Mientras los hospitales nacionales han llegado a su colapso, como en Choluteca y en Danlí. Y para la segunda semana de julio se esperaría el pico más alto de la pandemia a nivel nacional. Y estaríamos acercándonos de esta manera a lo que se llama el pico máximo de la pandemia, que la esperaríamos que fuese a partir aproximadamente del 13-15 de julio, pero esta semana nos va a marcar significativamente en función del número de casos que se irá incrementando y de la misma manera el incremento que se sigue dando en la zona sur, por ejemplo, en los departamentos de Choluteca y Valle, que ocupan el 5º y el 7º lugar respectivamente, pero continúan en un ascenso que nos preocupa, ya que el departamento de Valle fue uno de los últimos departamentos que reportó casos, pero estamos viendo cómo se va incrementando de manera sostenida, al igual que el departamento del Paraíso, que ocupaba el lugar número 16 y ahora está en los primeros 10 lugares de los departamentos con más contagios de COVID-19. Se prevé que la disminución de casos COVID a nivel nacional sea para la semana del 15 al 30 de agosto del presente año, según expertos. Bien, y queremos lamentar la muerte de más personal que está en la primera línea de batalla contra la pandemia. Lamentamos profundamente el deceso de nuestro compañero, el doctor Héctor Baltasar Hernández Mesa, asignado a la Dirección de Sanidad Policial de la UDEP 10 Intibucá. Este es un acuerdo de duelo por parte de la Secretaría de Seguridad. Murió al presentar síntomas no confirmados en la primera línea de lucha contra el COVID-19. La familia policial presenta sus más sinceras condolencias a familiares, compañeros y amigos, rogando a Dios les conceda resignación y fortaleza en estos momentos difíciles. El locutal Francisco Morazán, 5 de julio de 2020, nuestro compromiso, servir, proteger a Honduras. Descansa en paz el doctor Héctor Baltasar Hernández Mesa.
A propósito de los médicos, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dijo hoy durante la homilía dominical realizada en la Basílica Menor de Suyapa que el personal de salud que atiende la emergencia por COVID-19 lo hace por amor a la vida y no al dinero. Y nuevamente el religioso cuestionó a quienes discriminan a los enfermos en tiempo de la pandemia. Todo el personal de salud que está atendiendo tantos enfermos, tantos contagiados, todos los voluntarios no están ahí por un salario, están porque aman la vida y quieren amar la vida de aquel que sufre. ¿Cuántos de estos queridas hermanas y hermanos han dado ya su vida? Los encomendamos a todos en nuestra oración, llenos de gratitud. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es cristiano. Y lo repito todavía hoy y lo voy a seguir repitiendo. Aquellos que rechazan a los que están enfermos, aquellos que discriminan, aquellos que están con actitudes de soberbia, no son de Cristo, no se engañen, no son cristianos. Esos sentimientos no son de Cristo. Todo aquel que le quita la vida a otra persona no es cristiano. No se engañen. Y continúa Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Claro que cansa, claro que agobia el confinamiento. Me toca dialogar con muchas personas a través de los medios y algunos se sienten desanimados, tristes y agobiados. No busquemos donde no vamos a encontrar. La espera para 70.000 operarios del sector transporte llegó a su fin, cuando los primeros 15.000 beneficiarios comenzaron a recibir el apoyo económico del proyecto solidario al sector transporte público de personas, algo que en palabras del presidente Juan Orlando Hernández le había quitado el sueño y lo tenía impaciente. Preocupaciones como tantas otras desde el primer día de esta pandemia. Pero en esencial, este tema me ha quitado el sueño, porque sé que los trabajadores del transporte han sido uno de los sectores más afectados. El apoyo económico a través del proyecto solidario al sector transporte público de personas se realiza electrónica vía mensajito, con la participación del nuevo Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda Banprovi, con la veeduría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los primeros beneficiados relataron que con el dinero compraron comida y pañales. ¿Y qué fue lo que compraron hoy? Si se puede saber, ¿en qué lo usaron? Como en la colonia uno tiene que presentar su tarjeta de identidad, Mario y yo no podíamos hacer ninguna compra, solo Marito pudo hacer compra de unos pañales, una leche y ciertas cosas. Pañales, no leche. Nos toque el día, ya cuando vayamos, nos toque nuestro día de salir, de repente ahí vamos a ver. ¿Usted compró pañales y leche? Muy bien. Y montamos este proyecto solidario al sector transporte terrestre público de personas, así se llama, no hay que darle tanta vuelta, pero lo importante es poder platicar hoy con ustedes que ya comenzaron a recibir ese apoyo, ya tenemos los listados de los primeros identificados, los primeros miles, pero también ya verificamos que en efecto el procedimiento funciona. Luego de expresar su alegría por este gran proyecto de solidaridad para los más necesitados, el presidente pidió convertir el miedo en algo positivo para salir adelante. Para que el temor que sentimos lo traslademos en una acción positiva de protegernos, de cuidarnos. Que ese miedo se convierta en la fuerza y determinación que necesitamos, porque hoy Honduras necesita de todos sus hijos. De todos, de los más fuertes, de los más valientes.
Bueno, y seguimos con las informaciones a las 6 de la tarde con 24 minutos. Saludamos a nuestros compañeros Eddie Quintero, así como a Flavio Pavón. Ellos están ubicados en 2 puntos estratégicos en esta pandemia. Estamos hablando de los centros de atención o también los conocidos como triaje. Nos quedamos con usted, principalmente Eddie Quintero, hasta la zona sur de la capital. Uno de los triajes más esperados en estos últimos días porque se trataría de uno de los más grandes. Estamos hablando el que sería habilitado este domingo en la Universidad Católica. Reiteramos, aquí en la capital. Adelante, Eddie Quintero. ¿Será habilitado hoy? Buenas tardes. Gracias, Eunice. Me acompaña Julio Quiñones, que es miembro del equipo del Comisionado Especial para Atención del COVID-19. ¿A partir de cuándo se va a habilitar este centro de triaje ubicado en el gimnasio de la Universidad Católica de Honduras? Mañana 8 a.m. Hoy afinando algunos detalles nada más que están pendientes. Recién el personal médico salió de aquí haciendo su respectivo recorrido. Los últimos detalles ahorita en el transcurso de la noche y para que mañana a las 8 a.m. ya podamos dar inicio. ¿Qué tipo de atenciones se van a brindar? La idea es poder hacer es triaje, es evaluación de los pacientes, es toma de muestra y un área de estabilización para 25 personas que tenemos habilitadas. ¿Con qué cantidad de personal se va a contar para atender a todos estos pacientes y qué cantidad de pacientes esperan que transiten por acá día con día? La capacidad son 1.200 personas las que en 24 horas podríamos, o sea, cada 24 horas que podríamos atender, 38 médicos, 19 enfermeras auxiliares, 11 licenciadas en enfermería, 12 microbiólogos, 2 químicos en farmacia, que será el personal que estará haciendo los 3 turnos, porque la idea es poder trabajar 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Se ha montado en tiempo récord este centro de triaje? Increíblemente, esto terminamos entregando Mayangle el jueves, vinimos a trabajar aquí a este lugar y hoy ya está listo, ¿verdad? Es cuestión de 2 días y medio para hacer este montaje que va a servir a por lo menos, estamos hablando de una población alrededor aquí en la colonia, en el sector donde estamos, de por lo menos unas 300.000 personas. Sí. Entonces, a partir de mañana a las 8. A partir de mañana 8 a.m. Perfecto, gracias. Julio Quiñones es miembro del equipo del Comisionado Especial para la Atención del COVID-19 y Canciller de la República, don Lisandro Rosales. Eunice, con usted al estudio. Muchas gracias, Eddie. Vale la pena destacar que allí serán atendidas personas que lleguen de las colonias como La Rosa, colonias Las Torres, La Satélite, entre otros, donde se han detectado muchos casos de COVID-19 aquí en la capital. Pero ¿qué ha pasado con el centro de atenciones, el triaje en la Mayangle, ubicado en Comayagüela, Flavio Pavón, porque fue habilitado desde el viernes? Aproximadamente se tiene un número de cuántas personas han acudido a atención médica. Buenas tardes, Flavio. Buenas tardes, Eunice. Desde el pasado viernes que abrió las puertas este centro de triaje en la colonia Mayangle, la demanda ha sido enorme, grande. Se estima que entre 400 a 600 personas diarias son atendidas. Como lo mira usted en este momento, a esta hora de la tarde, hay bastantes personas esperando su turno para ser atendidas. La mayoría de ellas tienen síntomas de COVID. Y quiero decirles que muchos pacientes no han tomado conciencia en el sentido de que cuando tienen los primeros síntomas deben de abocarse a estos centros, porque elementos de la Cruz Roja hondureña, asimismo del 911, han llegado con sus ambulancias a dejar pacientes que vienen ya un poco graves e inmediatamente son revisados, son analizados y los llevan a un centro hospitalario. Mire usted, en este momento muchas personas vienen con sus seres queridos en busca de atención médica y es importante recalcar que es 24/7, 24 horas y los 7 días de la semana que están atendiendo en este centro de triaje ubicado en la colonia Mayangle, acá en Comayagüela. Por los momentos, esto es lo que le puedo informar. Yo regreso con usted, Eunice. Sin
Sin duda alguna, la educación mejora nuestra calidad. A partir del lunes 6 de julio, Telecadena, Megaclásicos y las radios Norte, Caribe, Centro y Choluteca ofrecerán espacios gratuitos para la educación a distancia en su franja educativa Te Queremos Estudiando en Casa. Estamos donando completamente gratuito 6 horas diarias de nuestra programación. Estamos poniendo a la disposición del Ministerio de Educación. Vamos a iniciar a partir de las 7 de la mañana en Telecadena, luego nos trasladamos a lo que nosotros llamamos nuestro circuito radial nacional, que son 4 emisoras que simultáneamente van a estar transmitiendo diferentes clases para terminar de 11 a 1 de la tarde en la Mega. La iniciativa del presidente de Televicentro y Emisoras Unidas, Rafael Villeda Ferrari, permitirá 120 horas de programación mensual gratuita para retransmitir clases y cursos virtuales a alumnos de 7º, 8º y 9º grado. Televicentro y Emisoras Unidas se suman a la estrategia de la Secretaría de Educación que le denominamos Te Queremos Estudiando en Casa. Estos medios de comunicación se enlazarán a la señal de la Secretaría de Educación para retransmitir clases y cursos virtuales para la población estudiantil del tercer ciclo de educación básica y de educación media. Y estamos muy contentos por esta oportunidad. Telecadena, Megaclásicos y las radios Norte, Caribe, Centro y Choluteca abren sus espacios en pro de la educación de la juventud hondureña. Escúchanos en todo el país a partir de las 9 de la mañana en Radio Centro. Con ello se garantiza que mientras los niños no puedan regresar a las aulas, la educación no se detenga y el aprendizaje no se postergue. 2 personas muertas y otra herida dejó una balacera este fin de semana en la colonia Sandoval Sorto, en San Pedro Sula. Además, el Progreso Lloro en esta ciudad se capturó a varios integrantes de la Mara Salvatrucha por diferentes delitos, nos informa José Luis Herrera. Roxana Abigail Pérez Rodríguez y un menor de edad murieron ayer al ser alcanzados por una ráfaga de disparos frente al campo de fútbol en la colonia Sandoval Sorto en San Pedro Sula. Otra fémina resultó herida y fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas. Hipótesis que maneja la Policía Nacional es la pelea de territorio, ya que el menor fallecido supuestamente era miembro de la MS y venía huyendo de varios miembros de la banda Los Solanchanos, que viajaban en una camioneta y que protagonizaron la balacera. Juan Freddy Bonilla Gómez y Darwin Solís Juárez, supuestos gatilleros de la Mara Salvatrucha, fueron capturados ayer por la Policía Nacional en la aldea Agua Blanca Sur, El Progreso Lloro. Estos tenían orden de detención por los delitos de asesinato y robo de vehículo en contra de Adalberto Aguilar Contreras, a quien el pasado 29 de junio desmembraron y lo semienterraron en un basurero en esa misma localidad y luego le robaron el automotor. Siempre en el departamento de Lloro, en la comunidad de Urraco Pueblo, otro miembro de la Mara Salvatrucha fue detenido por la Policía Nacional en cumplimiento a una orden de arresto emitida por el Ministerio Público por suponerle responsable de matar al ciudadano Ángel David García el pasado 22 de marzo en esa misma comunidad. Tal como se ve la imagen captada por una cámara de seguridad, 2 miembros de la policía militar que viajaban en la paila de una patrulla se salvaron de morir de milagro al salir disparados después que impactaran con un taxi en el semáforo ubicado en la 7 calle, 10 avenida del barrio Guamilito en San Pedro Sula. Los agentes se recuperan en el hospital militar de esta ciudad. La madrugada de hoy, Juan Carlos Mejía Luna, de 26 años de edad, fue sacado de arrastras de su vivienda por sujetos armados y lo mataron en la calle. El violento hecho ocurrió en la colonia Brisas del Paraíso, en Choloma Cortés. Minutos después, las autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento del cuerpo de un hombre que no fue identificado, a quien sus verdugos lo desmembraron y lo introdujeron en una bolsa negra y lo lanzaron a una orilla del río Ocotillo, en el sector de La Jutosa, Choloma Cortés. José Luis Herrera, Telenoticias. Con una emotiva caravana bajo una tarde lluviosa sobre la ciudad de La Ceiba, familiares y amigos le dieron el último adiós al comunicador social y presentador de programas de entretenimiento Germán Vallecillo Jr. Con la presencia de familiares, amigos y una gran cantidad de pobladores de La Ceiba, en una concurrida caravana por las principales calles y avenidas de la ciudad, fue despedido ayer el comunicador social Germán Vallecillo Jr. Cerca de las 4:30 de la tarde, el féretro salió de la funeraria acompañado por decenas de personas en motos y vehículos automotores que seguían el carro fúnebre por más de 2 horas. Su compañera de canal, la periodista Ninosca Morales, pide un basta ya a esta situación contra los comunicadores. Un basta ya, ¿verdad? Un basta ya a la violencia, al odio, al rencor, respetémonos los unos a los otros,
que las autoridades competentes hagan su trabajo, porque hoy escuchamos el clamor de la gente cuando llegamos aquí al cementerio. Justicia, ¿verdad? Es lo que se pide, y como ser humano, que se siga esa cadena de bendición que Germán ha dejado, ese legado que a través de sus redes sociales ayudaba a la gente, y creo que esa es la cadena y el legado que él ha dejado a nosotros. Debido a la prolongada caravana, la ceremonia de entierro se celebró hasta en horas de la noche. Desde La Ceiba, Raúl Núñez, Telenoticias Dominical. Vamos en este momento con Eddie Quintero, que se encuentra con los expertos. ¿Qué debe de hacer Honduras, Eddie, ante la pandemia del COVID-19 para recuperar la inversión extranjera, que muchos de ellos están migrando para otros países de Centroamérica? Buenas tardes. Buenas tardes, Eunice. Nuevamente, el director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ex subsecretario de Comercio Interior, Juan José Cruz, ha dicho que los hondureños deben despabilarse para evitar que las inversiones sigan saliendo del país hacia países vecinos, como ocurrió esta semana con la transnacional bananera Chiquita Brands. Escuchamos sus declaraciones. Hablar de un ambiente de negocios es hablar de un grupo de agentes económicos que intervienen en la interacción cotidiana de las empresas para poder realizar sus objetivos financieros, sus actividades comerciales. Dentro de ellos está la calidad de los clientes, la calidad de los proveedores, la calidad del mercado laboral, todas las políticas públicas que tienen que ver con la distribución de la energía eléctrica, la política fiscal, todo lo que tiene que ver con las facilidades logísticas que hay en el país, y no se diga pues todo el ambiente político y social imperante en el país. Eso es muy importante revisarlo, eso es muy importante profundizarlo, conceptualizarlo para poder aprovechar las oportunidades que el mundo seguramente le va a presentar a países como el nuestro post esta emergencia sanitaria que actualmente estamos viviendo. De lo contrario, infortunadamente vamos a seguir experimentando esa fuga de empresas de nuestro territorio, incluyendo el hecho de que eso implica una disminución en el nivel de la generación de riqueza y por lo tanto la pérdida invaluable de fuentes de empleo y las expectativas de inversión. Y derivado de eso, una fuerte caída del tipo de cambio, es decir, el cambio del dólar con relación al empira, y la dramática caída del poder de compra del consumidor nacional. Esta transnacional bananera en cuestión trasladó sus operaciones portuarias desde Puerto Cortés al muelle de Cobigua en Puerto Barrios, Guatemala, alegando elevados costos portuarios, altas tarifas de la energía eléctrica y un elevado costo del transporte terrestre de carga. Eunice, con usted al estudio. Ante el repunte de casos que contabiliza el municipio de Villanueva en el departamento de Cortés, las autoridades han solicitado a SINAGR el cierre del municipio. Lo hemos informado esta semana. Tenemos en línea a Walter Perdomo, él es el alcalde de Villanueva, precisamente. Alcalde, a 5 días de hecha esta solicitud, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades? ¿Podría darse o anunciarse hoy nuevas reglas de restricción en Villanueva? Alcalde, buenas tardes, gracias por atendernos en TN5. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de trasladar información a la población. La verdad que en el Valle de Sula muchos alcaldes estamos esperando hoy las disposiciones de SINAGR. Claro, tienen que ver con la incidencia de los casos. Si hoy no se toma algunas decisiones desde el ámbito nacional, tendríamos nosotros y tenemos listo la corporación municipal, hemos cabildado entre nosotros para tomar una decisión que fortalezca más las medidas, ya que entendemos la problemática de la falta de ingresos para la población, pero ahorita la vida es lo más importante. El día de mañana estaríamos emitiendo ordenanza, por lo menos focalizada para el municipio de Villanueva, dependiendo de lo que hoy escuchemos de SINAGR. Este sería como un plan B, alcalde. ¿Podemos adelantar qué medidas podrían adoptarse allí en Villanueva con el único objetivo de reducir los casos de coronavirus?
Bien, hay dos cosas que nos están causando problemas. Una es el comercio, la activación del comercio que no se entendió como una fase 1. La verdad que sé que el SINAGER tenía una programación por fases, pero la fase 1 la tomaron como que era una reapertura completa y casi el 80% del comercio se activó y eso nos ha causado problemas. Y por otro lado, la activación de la maquila también nos está causando problemas. Sin embargo, la empresa privada, las maquilas, están haciendo exámenes a sus trabajadores antes de ingresar y ese diagnóstico nos ha disparado los casos, lógicamente. Sin embargo, la movilidad de las personas para campos de fútbol, para restaurantes, para el supermercado, para la banca, nos está trayendo muchos problemas. Por lo tanto, la ordenanza estaría orientada al control del comercio. Estaríamos hablando del cierre del comercio por una semana y de ahí prorrogable dependiendo cómo nos vayamos desarrollando. Y aunque legalmente es SINAGER, pero la corporación municipal está meditando mucho esto, ya que la población lo está pidiendo. Cuando usted habla de comercio, alcalde, ¿se refiere en su totalidad, incluyendo supermercados, bancos? Sí, volvería a la modalidad, en el caso de banca y supermercado, volveríamos a la modalidad por cajeros, el supermercado por pedidos y por ventanilla, igual las farmacias por ventanilla, ferreterías, salas de belleza, restaurantes, solo comida para llevar, todo significa precisamente eso. Antes de la fase 1, como estábamos, que es la única manera de incidir directamente sobre la estadística, ya que es imposible controlar la población, principalmente los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, hoy se nos murió un ciudadano, un paciente nos murió hoy, y la familia sin ninguna protección, algunos amigos o hermanos de la iglesia que él asistía también sin protección. Eso significó cerca de cerca de 25 contactos solo este paciente. Por lo tanto, la población vamos a tratar de tener medidas un poquito más fuertes. Esperamos el acompañamiento de policía militar y policía nacional. Aumentan los casos, alcalde, y disminuyen también la disponibilidad del personal médico. ¿Cómo están ustedes haciendo, alcalde, con el personal? ¿Cuentan con suficiente? Hablamos de médicos, enfermeras. Limitados. Ya tenemos cerca de 4 médicos que dieron positivo, que están en cuarentena. Vamos a examinar esta semana el otro personal de salud y personal auxiliar, personal de bomberos y de Cruz Roja hondureña, que son los que, la Cruz Roja hondureña principalmente, que es la que está al frente con el servicio de ambulancia, y personal de la municipalidad. El personal médico y enfermeras lo estaremos examinando precisamente para eso, para ver con qué es lo que contamos. Sin embargo, ya me solicitaron contratación de más personal médico, que por cierto es escaso, para poder enfrentar lo que viene, ya que esperamos nosotros para fin de mes más casos y esperamos también más demanda hospitalaria. Sí, finalizo, alcalde, con esta pregunta y respuesta puntual. ¿Con cuántos casos cuenta Villanueva en este momento? Bien, oficialmente tenemos más de 700 casos, pero eso es como la punta del iceberg. Es un subregistro, estamos hablando entre 1.500 y 2.000 casos no documentados, ya que gran parte de la población no está asistiendo a las unidades de salud para poderlos diagnosticar. Ya son 30 muertes. Tenemos en cuidados intensivos cerca de 8 o 9 personas en cuidados intensivos en este momento. Solo hoy trasladamos 8 pacientes a los servicios de salud y algunos que no pudimos, ya que el Catalino Rivas y Leonardo está saturado. Por lo tanto, algunos se fueron con tratamientos para su casa, ya con dificultad respiratoria, pero sí, 738 casos, que nada más son los documentados. Sí, más los que esperemos que sea la mínima cantidad. Muchísimas gracias al alcalde, el doctor Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, departamento de Cortés, a la espera de las decisiones que pueda tomar SINAGER hoy en el marco de la solicitud del cierre del municipio. En otras informaciones, el Ejecutivo no vetará ni sancionará el decreto que abroga el nuevo Código Penal. Vicente Turcios con más detalles.
El presidente de la República no parece dispuesto a validar el decreto de abrogación del nuevo Código Penal aprobado por 67 diputados al Congreso Nacional en sesión virtual celebrada el 24 de junio pasado, mismo que trasladaron al Poder Ejecutivo para su sanción y promulgación como ley de la República. Este no es el caso, lo que está en conflicto es si este realmente es un decreto emitido por el Congreso Nacional. El secretario de la presidencia ya le dio por recibido y prácticamente no lo admitió como el contenido de un decreto. Consecuentemente, los términos no empiezan a ocurrir en este caso, ¿verdad? Yo creo que lo que es procedente, en el mejor de los casos, es que una vez que estén habilitados los términos, entonces determine si se va a abrogar o no se va a abrogar esta ley el Código Penal. Al parecer, el presidente del Poder Ejecutivo ha encontrado inconvenientes para sancionar el citado proyecto de ley que, según el artículo 216 de la Constitución Política, debería devolver al Congreso Nacional dentro de 10 días después de recibido, poniendo las razones en que se funda su desacuerdo. Creo que es una aberración legislativa, ¿verdad? En este caso, querer abrogar o derogar algo que no ha entrado en vigencia. Entonces lo que pudieron haber abrogado o derogado es esta herramienta que está desde 1983 y que en su defecto, quien tendría vigencia en este momento sería el Código Penal de 1906. Entonces esas son las aberraciones que no se pueden hacer dentro de una Cámara Legislativa. Organizaciones que conforman la coalición contra la impunidad rechazan la forma en que se aprobó el nuevo Código Penal que a su criterio restringe derechos fundamentales. Asimismo consideran un acto democrático y legítimo la sesión del 24 de junio pasado y el decreto de abrogación aprobado por 67 diputados y diputadas al Congreso Nacional. Este artículo constitucional es claro al establecer que dicho decreto se tendrá como sancionado y se promulgará como ley. Hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha vetado ni sancionado el decreto de abrogación del Código Penal y solo ha solicitado fuera de los canales constitucionales la derogación total o reformas del mismo. Están por cumplirse los 10 días que establece el artículo 216 de la Constitución Política del país para que el Poder Ejecutivo vete o sancione el decreto de abrogación del nuevo Código Penal. Si no, se considerará sancionado a criterio de la coalición contra la impunidad. El Instituto Nacional Penitenciario ha informado este domingo que el periodista David Romero ha resultado negativo en pruebas rápidas de COVID-19 tras ser evaluado por personal médico en el anexo carcelario ubicado en el 2º Batallón de Infantería. No obstante, fue remitido a un centro hospitalario para que se le realizasen estudios de radiografías y de laboratorio para determinar si adolece de complicaciones respiratorias. Se ha informado que él ha sido remitido al Hospital del Tórax, presuntamente en estado delicado. Nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión. Si Dios lo permite y con mucha salud estaremos aquí el próximo domingo. Bendiciones.